Hola, ¿cómo les va? Aquí estamos para poder reflexionar un ratito en la palabra de Dios en este fin de semana en el que recordamos la ascensión de Jesús a los cielos. Y vamos a hacerlo en el capítulo 16 del Evangelio de Marcos, en los últimos versículos, los últimos 6 versículos. El Evangelio de Marcos, siempre lo decimos, es muy conciso, muy concreto, hay que sacarle a cada versículo una gran enseñanza. Y por eso estos últimos 6 versículos del Evangelio de San Marcos son como una especie de epílogo a todo el anuncio. Es una especie de desenlace en donde se sintetiza y en donde se direcciona hacia dónde está apuntando todo, como todos los epílogos. Así que es bueno entonces que del 15 al 20 estos versículos, 6 versículos finales del Evangelio de Marcos, los rescatemos desde ese punto de vista. Y vamos a encontrarnos que están como emparentados el primero con el último, es decir, el 15 con el 20, el segundo con el anteúltimo y los dos centrales entre sí. Y vamos a analizarlos desde esta perspectiva para ver qué enseñanza podemos extraer, qué punto de vista podemos tomar de estos 6 versículos finales del Evangelio de Marcos. El segundo y el anteúltimo, al 16 y el 19, nos dan la centralidad de para qué es todo esto, para qué es ese evangelio, para qué es todo lo que Jesús ha estado enseñando y para qué es todo en nuestra vida. Porque el segundo, es decir, el versículo 16 de este capítulo 16 de San Marcos, nos dice que los que crean en el anuncio de Dios, en el anuncio de la buena noticia, los que crean en Jesús, se salvarán. Y los que no crean se condenarán. Entonces aquí tenemos el primer paso, la primera síntesis es en vistas a la salvación, y el anteúltimo nos dice para qué, en qué consiste, porque nos habla de Jesús ascendiendo al cielo a sentarse a la derecha de Dios Padre. Y es esa la puerta que abre el camino para que todos nosotros luego lo sigamos. Nosotros tenemos que tener siempre nuestra mirada final puesta en ese momento. Es bueno, por supuesto, todo lo que pasa a nuestro alrededor. Es bueno hacer cosas, obras de bien, pero también las organizaciones sociales lo pueden hacer. Es bueno ser buenas personas, pero nos quedamos con eso. Tiene que ser todo eso consecuencia de creer para ser salvos. Nuestra mirada tiene que estar puesta en ese cielo, en ese fin último de nuestra fe, que es vivir con Dios. Si no, todo lo demás es relativo a nuestra situación temporal. Y aquí es entonces donde nosotros, es como si nosotros por ahí tenemos que tomar un vehículo y queremos conducir hasta llegar a las grutas. ¿Y qué hacemos? Bueno, será muy lindo si el viaje es agradable, si no tenemos contratiempos, si los tenemos y los podemos solucionar, si entramos en algunas localidades, descansamos, admiramos plazas, parques, lo que fuere, pero nuestro destino final en ese viaje era las grutas y siempre vamos a estar con la mente puesta en llegar a ese lugar. Así nos pasa en la fe. Tenemos que tener siempre la mirada puesta en dónde queremos llegar, que es a ese cielo, a esa resurrección de la mano de Jesús que nos abrió las puertas. Sí, porque de nada sirve que digamos, sí, creo en la salvación, lo que importa es que seamos salvos. No es suficiente creer en la resurrección si no vivimos para resucitar. No es necesario y único en la vida creer en el cielo. De hecho, hay mucha gente que dice, sí, yo creo en... No, lo importante es saber cómo entrar en ese cielo. Y aquí es entonces donde, cuando tenemos la mirada puesta en donde queremos llegar, sabemos que si creemos para ser salvos, van a suceder cosas.
Porque si nosotros oramos en cada momento que dedicamos a la oración o a leer la palabra de Dios, es momento que le restamos a su vez a los malos pensamientos, al enemigo, a todo, al mal. Cada cosa que hacemos bien le resta a las que hacemos mal, le restamos tiempo a las que hacemos mal. Por eso, cuando nosotros le damos ese lugar a Dios en nuestra vida, estamos expulsando al demonio, estamos expulsando al mal. Y aquí es donde vienen entonces el 17 y el 18, los dos versículos centrales de esta especie de epílogo de San Marcos. Allí se nos dice que cuando nosotros creemos, a los que creen acompañarán señales. Las señales no es el centro, el fondo, es un signo. Es lo mismo que si vos dijeras, hay una ruta y al hacer la ruta haces una curva, entonces después tendrás que poner una señal ahí que indique que viene una curva. Pero no pones la señal antes de que esté la ruta y la curva. Y la señal no es la curva la tendrás que tomar vos con la precaución de esa señal que te lo advirtió. Entonces, las señales son consecuencia. La señal es consecuencia de algo más profundo, de lo real, de lo que sucede. Así entonces, las señales que siguen a nuestra fe, a vivir una vida de fe, a creer en Jesús, el Hijo de Dios, a creer en el Padre, en el Espíritu Santo, esas señales, Marcos las relaciona con toda la sabiduría del pueblo de Israel, porque nos va a marcar que van a expulsar demonios, que van a hablar nuevas lenguas, que tomarán la serpiente en sus manos, que beberán veneno mortal y no morirán, y que impondrán sus manos sobre los enfermos y sanarán. Pero ¿por qué les digo que relaciona esto? Que hay algo más profundo escrito en esto, porque si nosotros miramos las causas por las cuales se separa el hombre de Dios, por las cuales el hombre pierde su amistad con Dios, vamos al Génesis y nos vamos a encontrar que allí está el relato con simbolismo literario, en donde la serpiente tienta al hombre, el hombre come el fruto de la desobediencia, y como consecuencia de eso viene la muerte, es decir, hay un fruto, hay algo que él come y que lo hace morir. Y quien le dijo que lo haga es una serpiente, literariamente, en un simbolismo literario. Y como consecuencia de todo esto vienen todos los males. Por eso Marcos nos va a decir que el hombre podrá tomar la serpiente con la mano, que es decir, tendrá el poder sobre esa antigua serpiente. ¿Vale? Acá hacemos un pequeño paréntesis. ¿Por qué la serpiente en el Génesis? Porque en el año 1200, cuando el pueblo judío entra en la tierra prometida, allí encuentra a pueblos cananeos que tenían otras religiones y lentamente se van mezclando con la gente y van encontrando la religión de esos pueblos cananeos que tenían como divinidad a Baal y a Asherá, y que eran simbolizadas esas divinidades por justamente una serpiente, porque decían que tenía sabiduría. Al no tener párpados, la serpiente decían que lo veía todo. Decían que la serpiente era símbolo de la fecundidad porque se arrastraba sobre la tierra, entonces pensaban que fecundaba la tierra, y decían que era símbolo de la eternidad porque la serpiente dejaba atrás su vieja piel y salía como nueva. Entonces siguieron muchos judíos esa imagen, la de la serpiente, el símbolo de Baal y Asherá, dejando atrás a Yahvé, el Dios que los había rescatado de los egipcios, que los había acompañado y que los había hecho entrar en la tierra prometida. Por eso el autor sagrado, el geógrafo inspirado por Dios, toma elementos que son reconocibles para el momento de la época, y el relato toma entonces a la serpiente como el simbolismo del mal,
Por eso Marcos retoma aquella ligadura con el Génesis y dice que ahora el hombre, a través de creer, va a tener poder, porque todos sabemos que ahora los científicos y todo, cuando tienen que tener poder sobre una serpiente, tienen que agarrarla, la agarran con la mano cerca de la cabeza, y entonces tienen el poder sobre esa serpiente, tienen el poder sobre el mar, sobre el autor del mal, y tienen poder sobre el mal mismo, porque dice que el que cree, aunque haya comido de ese fruto del mal, de esa desobediencia a Dios, la reconciliación con Dios es tan grande, es tan perfecta, que evita esa muerte futura, la muerte eterna. Y también avanza sobre las consecuencias. Recuerden que cuando se hace el ritual del bautismo, renunciamos al autor del mal, renunciamos al mal y renunciamos a las consecuencias del mal. Bueno, esas enfermedades que de alguna forma no solamente son las enfermedades físicas, sino enfermedad del egoísmo, de la envidia, de la guerra, de todas esas cosas, nosotros podemos poner nuestras manos a disposición del trabajo por la paz, por la solidaridad, por todo. Entonces, estas son señales que también siguen a quienes creemos. Y cuando habla de hablar nuevas lenguas, esto está muy ensamblado con Pentecostés, que dice el relato de los Hechos de los Apóstoles, que cuando viene el Espíritu Santo, todas las personas entendían lo que decían los apóstoles. ¿Por qué? Porque se cumple esto que era anunciado. ¿Y por qué? Porque otro de los momentos de desobediencia del hombre a Dios es cuando el hombre quiere ser como Dios, quiere llegar al trono de Dios, hacer la Torre de Babel. Y allí la Biblia nos relata que allí es donde ocurre la división de las lenguas. Entonces, encontrar una lengua no es una lengua que nadie entiende, sino que es justamente algo que todos entienden, como cuando vemos por ahí a la Madre Teresa, alguna imagen de ella abrazando un niño, y no hace falta más que ver eso para saber lo que siente la Madre Teresa, lo que recibe ese niño enfermo. Cuando vemos estas situaciones en las cuales se pone en evidencia el amor y el trabajo por la paz y por todas aquellas cosas que son buenas, nos damos cuenta entonces que esas son señales de algo más profundo. Y aquí es donde vienen el primero y el último de estos versículos que forman este epílogo, este final de San Marcos, del Evangelio de San Marcos. El 15 y el 20. En el 15 dice que Jesús nos envía a sus apóstoles a predicar. Y el 20 dice que fueron y predicaron y que los milagros acompañaban y que el Señor los asistía y confirmaba sus palabras. Y aquí entonces tenemos el epílogo completo del Evangelio de San Marcos, en donde el centro es la fe, la expectativa, la creencia como centro de que no solamente Dios existe, sino que nos llama a seguir un camino para entrar y estar en su presencia, para llegar a ese cielo, donde hay obras que van a acompañar. Cuando uno cree, cuando uno tiene una vida de fe, esas obras nos acompañan como consecuencia de esa fe. Y el llamado a llevar esa buena noticia. Y fíjense que el versículo 15 habla de a toda la creación. No, ya no dice a toda la gente, a toda la creación. Implica que mi acción como hijo de Dios, como cristiano, no se limita solamente a mi relación con el hermano, con los demás, sino que también con la creación, con el resto de la creación, con el medio ambiente, con
con las situaciones sociales, con todo lo que se va dando a nuestro alrededor. Pensémoslo entonces en este fin de semana en el cual recordamos la ascensión y celebramos la ascensión de Jesús al cielo, y ya nos vamos preparando para el próximo fin de semana, Pentecostés, la venida del Espíritu Santo. Así que tengamos una excelente semana llena de la bendición de Dios.